En los anales celestes, donde las constelaciones guardan el eco de antiguas historias, Géminis camina con la doble sombra de su naturaleza gemela. Nacido bajo el manto mutable del aire y custodiado por Mercurio, su esencia es la de un viajero perpetuo entre mundos, un mensajero que lleva en sus manos la antorcha de la palabra, la idea y la curiosidad. Pero más allá del brillo alegre y el ingenio chispeante que todos perciben, existe un fuego secreto que arde en lo profundo, un impulso tan constante como invisible, la obsesión por comprenderlo todo. No es un deseo frívolo ni un mero pasatiempo. En la bóveda interior de Géminis, la mente se despliega como un mapa infinito donde cada enigma, cada historia, cada verdad escondida es una estrella que debe ser encendida. Allí, el tiempo se convierte en un río que arrastra fragmentos de conocimiento y experiencias, y Géminis se lanza a recogerlos como un guerrero que busca las armas para librar una batalla que nadie más ve. Esa batalla es contra la ignorancia, contra los límites de la percepción, contra la monotonía que amenaza con apagar su espíritu. En su recorrido por la vida, la obsesión secreta de Géminis se disfraza de conversación, de juego, de curiosidad espontánea. Pero en el fondo, es una misión heroica, reunir piezas dispersas de un rompecabezas cósmico para construir una visión más amplia de la existencia. Cada encuentro humano es un portal, cada libro una puerta que se abre, cada viaje una revelación. Lo que para otros es un simple dato, para Géminis es un fragmento de un mosaico sagrado que solo él sabe interpretar en su totalidad. Su mente es un viento que nunca se detiene. Sopla sobre tierras lejanas, se adentra en los bosques del mito, cruza mares de ciencia y se eleva por montañas de arte. En esa travesía, la obsesión se transforma en motor. Le empuja a aprender idiomas para escuchar la voz auténtica de las culturas, a leer a los sabios antiguos como quien descifra un conjuro, a debatir con el fervor de un gladiador de ideas. No es la acumulación lo que busca, sino la conexión, tejer una red que enlace el pasado con el futuro, lo pequeño con lo inmenso, lo humano con lo divino. Sin embargo, esta obsesión no es siempre un camino sereno. Hay noches en que la mente de Géminis se convierte en un campo de tormentas. Las preguntas sin respuesta le queman, las verdades incompletas le inquietan. Y aunque el resto del mundo duerme, él sigue explorando, como un vigía que recorre las murallas del universo en busca de un destello que revele el siguiente misterio. En ese insomnio creador, su espíritu forja una fuerza que no es visible a simple vista, pero que se manifiesta en su capacidad de renacer una y otra vez, cada vez con más luz, cada vez con más alas. En la danza eterna de las estrellas, Géminis no es un mero espectador. Es el escriba que anota los signos del cielo, el mensajero que los traduce en palabras, el alquimista que mezcla ideas para transformar conciencias. Su obsesión secreta, esa sed insaciable de saber y comprender, es su legado más puro. Con ella atraviesa las edades, dejando a su paso huellas que otros seguirán sin saber de dónde vinieron. Y así, bajo el firmamento que lo vio nacer, Géminis continúa su búsqueda. Sabe que la totalidad del conocimiento es un horizonte que nunca se alcanza, pero también sabe que en el viaje reside la grandeza. Porque mientras exista una pregunta por responder, un misterio por descifrar, una chispa por encender, el alma geminiana seguirá avanzando, llevando consigo la antorcha invisible que ilumina los senderos del mundo y de las mentes que aún no han despertado. En la arquitectura invisible del zodiaco, Géminis es un puente de aire entre dimensiones que rara vez convergen. No solo es el peregrino del conocimiento, sino también el guardián de un don silencioso, la capacidad de leer el pulso invisible de los tiempos. Allí donde otros perciben simples cambios o sucesos aislados, Géminis siente un patrón, una corriente oculta que anuncia transformaciones antes de que éstas se manifiesten. Esa percepción le confiere una ventaja estratégica en la vida, como si la voz de Mercurio resonara en su oído revelando la ruta exacta que ha de seguir en medio de la niebla. Su obsesión secreta no se limita a acumular verdades o comprender misterios intelectuales. Existe también una búsqueda casi sagrada de las conexiones emocionales y espirituales que sostienen al ser humano. Géminis, aunque a menudo disfrazado de ingenio y ligereza, ansía descifrar el lenguaje íntimo del alma. No se conforma con saber lo que alguien dice, quiere entender por qué lo dice, de qué grieta de la historia personal brota cada palabra. Este instinto le impulsa a atravesar la superficie de las relaciones, a descifrar las claves no dichas que mueven corazones y voluntades. En esa tarea se convierte en un tejedor invisible de alianzas y puentes, construyendo redes humanas que, aunque inmateriales, son tan resistentes como el acero. Otro aspecto que palpita en esta obsesión es la sed de movimiento. No solo el movimiento físico del viajero que recorre tierras lejanas,
sino el desplazamiento constante de la mente y el espíritu. Géminis no soporta el estancamiento porque su esencia es la metamorfosis perpetua. Cada experiencia es para él una pieza de alquimia, la transforma, la integra y la combina con lo ya aprendido para dar lugar a nuevas formas de ver el mundo. Esta habilidad, que a veces es incomprendida por quienes buscan estabilidad lineal, es en realidad una manifestación de su fuerza, la capacidad de reinventarse sin perder el hilo conductor de su propia identidad. En el plano más oculto, su obsesión adquiere matices visionarios. Hay una parte de Géminis que busca, sin pronunciarlo, una clave universal que unifique todo lo que ha aprendido. No es solo conocimiento disperso lo que persigue, sino una síntesis que pueda servir como mapa para otros. Ese mapa no se traza en papel ni se escribe en libros, se encarna en su forma de vivir, en las decisiones que toma, en la forma en que se mueve entre mundos distintos sin perder coherencia interna. Este impulso lo convierte en una figura que, sin proponérselo, inspira a quienes lo rodean a buscar su propia verdad. En su andar, Géminis también desarrolla una destreza singular para interpretar símbolos. Comprende que el universo habla en un lenguaje cifrado que se manifiesta en sincronicidades, sueños, gestos y coincidencias. Cada señal es para él como una carta secreta enviada por el destino, y su mente, afinada como el ala de un halcón, es capaz de leerla antes de que se desvanezca. Esto lo dota de una visión casi profética en ciertos momentos, una capacidad de anticiparse a los movimientos de la vida que, si bien puede parecer azarosa para otros, es en realidad fruto de su conexión con las corrientes invisibles del cosmos. Incluso en los momentos de duda, cuando las voces internas se contraponen y su naturaleza dual parece una batalla interna sin fin, Géminis encuentra en su obsesión un faro que lo mantiene en marcha. Sabe que su misión no es alcanzar una única verdad, sino recorrer todos los caminos posibles para luego regresar con un botín de experiencias que puedan servir como antorchas para otros. En ese sentido, su destino es heroico, pues implica la voluntad de adentrarse en territorios inciertos, de abrazar lo desconocido, de soportar la incomodidad de la ambigüedad sin perder el paso. En el tablero mayor del universo, Géminis se erige como el eterno explorador de lo intangible. Su obsesión secreta, tan amplia como el cielo nocturno, no es una carga sino un don. Es el motor que lo lleva a ser cronista de su tiempo, custodio de secretos que otros no ven y sembrador de ideas que germinarán mucho después de que sus palabras hayan sido pronunciadas. Allí, bajo el manto de las estrellas que lo protegen, seguirá avanzando, multiplicando caminos, cruzando fronteras invisibles y dejando un rastro luminoso para que quienes lo sigan no se pierdan en la vasta y misteriosa geografía del alma humana. En la esfera silenciosa donde el destino traza sus líneas invisibles, Géminis guarda un poder que pocos advierten, la maestría de sostener simultáneamente múltiples realidades sin que ninguna anule a la otra. Su obsesión secreta no solo se alimenta de comprender el mundo, sino de sostenerlo en equilibrio mientras se despliega en incontables matices. Es capaz de habitar un espacio intermedio, una zona liminal donde las ideas opuestas conviven y se nutren, donde lo imposible y lo lógico se rozan hasta producir chispas de revelación. Esta habilidad no es un truco mental, sino un arte que nace de su naturaleza mutable, una destreza que lo convierte en un constructor de puentes entre lo que parece irreconciliable. En su peregrinaje, se vuelve depositario de una memoria intangible que no pertenece solo a su vida presente. Como signo de aire que respira la herencia de Mercurio, su alma conserva ecos de civilizaciones antiguas, lenguas olvidadas, símbolos que flotan en la mente colectiva esperando a ser descifrados. Sin saberlo del todo, Géminis porta fragmentos de la historia universal, y su obsesión lo impulsa a recuperarlos, como si cada dato, cada mito, cada visión encontrada en sus viajes interiores fuera parte de un archivo sagrado que debe ser preservado y transmitido. Su impulso no se limita al plano mental, se expande hacia lo sensorial y lo atmosférico. Géminis siente la vibración de un lugar, la resonancia de una palabra, la música secreta que se esconde en una conversación aparentemente casual. Este registro profundo lo convierte en un cartógrafo emocional del mundo, capaz de identificar climas invisibles y tensiones latentes que otros apenas perciben. De esta manera, su obsesión se traduce también en un deseo de armonizar ambientes, de encontrar la frecuencia exacta en la que las personas, las ideas y las energías puedan encontrarse en sintonía. Existe además en Géminis una aspiración silenciosa que rara vez confiesa, la de ser un portador de transformación colectiva. Aunque su camino parezca personal e individual, su verdadera misión implica despertar conciencias. Cada historia que comparte, cada perspectiva que introduce en un diálogo, cada chispa que provoca en la mente de otro es parte de un plan más grande que trasciende su propio interés.
Lo que podría parecer una simple conversación casual es, en realidad, una siembra de semillas destinadas a florecer en la mente y el corazón ajenos mucho después. Esta fuerza no está exenta de desafíos. La vastedad de su curiosidad a veces lo arrastra hacia una dispersión que podría desorientarlo, pero incluso en esa aparente pérdida hay un patrón oculto. Géminis aprende a confiar en que todo lo recogido en su viaje, por más inconexo que parezca, encontrará su lugar en un momento decisivo. Cuando ese instante llega, se convierte en un orfebre que ensambla piezas olvidadas para construir una visión que otros creían imposible. En el pulso profundo de su espíritu, también arde la necesidad de renovación constante. Géminis sabe que el mundo cambia a una velocidad que no todos pueden seguir, y su obsesión lo convierte en un adelantado a su tiempo. Él detecta la corriente antes que los demás, se ajusta al cambio con ligereza y, con ello, abre camino para quienes vendrán detrás. Así se convierte en explorador y faro, no por un impulso de protagonismo, sino porque su naturaleza le exige ir un paso adelante, probando rutas, verificando atajos y sobreviviendo a tempestades para luego guiar a otros con certeza. Su presencia en el ciclo zodiacal es la de un guardián de los vientos, un viajero que no teme adentrarse en las corrientes más impredecibles para traer de regreso lo que ha encontrado en tierras desconocidas. Su obsesión secreta es el motor de esta travesía, un impulso que lo empuja a buscar, no por avidez, sino por destino. Porque en cada idea descubierta, en cada misterio desvelado, en cada conexión inesperada, hay un fragmento de la gran verdad que anhela reunir para que el mundo, algún día, pueda comprenderse a sí mismo. En la urdimbre sutil donde se entrelazan los hilos del destino, Géminis porta un don que raras veces se revela en toda su magnitud, la facultad de ser un espejo mutable para el mundo. No se trata de imitar ni de copiar, sino de absorber el reflejo de cada ser, de cada circunstancia, para devolverlo transformado en algo más luminoso. Su obsesión secreta se alimenta de esa capacidad de metamorfosearse en función de lo que la vida le presenta, explorando todas las perspectivas posibles para extraer de ellas una verdad más amplia. Este acto no es simple adaptabilidad, es un ejercicio consciente de alquimia, donde cada encuentro y cada vivencia son ingredientes que se mezclan en el laboratorio interior del espíritu geminiano. Allí donde la mayoría se aferra a una identidad fija, Géminis comprende que la fuerza no reside en la rigidez, sino en el movimiento perpetuo. Su mente es como un río que jamás se detiene, capaz de llevar mensajes desde las fuentes más antiguas hasta los océanos del porvenir. En este fluir constante, encuentra un poder silencioso, el de unir generaciones, rescatar lo olvidado y anticipar lo que aún no ha llegado. Es un mensajero que no se limita a transportar palabras, sino que infunde en ellas el aliento vital que las convierte en semillas de cambio. Más allá de la curiosidad y la sed de conocimiento, hay en Géminis un impulso invisible por descifrar las leyes secretas de la interconexión. Intuye que todo está enlazado por hilos invisibles y que, si logra comprenderlos, podrá moverse entre las realidades con la gracia de quien conoce la arquitectura del universo. Esta comprensión le permite ser mediador en conflictos, intérprete entre culturas, constructor de puentes entre disciplinas que parecían destinadas a permanecer separadas. Es así como su obsesión se convierte en una misión silenciosa de reconciliación cósmica. En el plano más profundo, esta búsqueda lo acerca a la noción de que el conocimiento, por sí solo, carece de sentido si no es compartido. Géminis no acumula para guardar, sino para irradiar. Cada idea que atrapa, cada experiencia que vive, se convierte en una chispa que puede encender la antorcha de otro viajero. De esta forma, se vuelve portador de una luz que no pertenece únicamente a él, sino al sendero que recorre la humanidad entera. En su relación con el tiempo, Géminis habita un punto privilegiado donde el pasado, el presente y el futuro convergen. Su mente puede viajar hacia atrás para comprender la raíz de lo que hoy existe, y proyectarse hacia adelante para intuir las formas que adoptará la realidad. Este tránsito constante lo convierte en un estratega natural, alguien capaz de anticipar caminos y advertir sobre peligros invisibles para quienes solo miran lo inmediato. En su interior sabe que su papel no es seguir el curso que otros marcan, sino descubrir rutas donde todavía no hay huellas. La naturaleza mutable de su signo le concede un arma única, la capacidad de sobrevivir a cualquier cambio sin perder la esencia. Así, cuando las corrientes de la vida arrasan con lo que parecía seguro, Géminis emerge de las aguas con nuevas fuerzas, renovado y enriquecido. Esta resiliencia se convierte en ejemplo para quienes temen lo desconocido, porque su sola presencia demuestra que en el cambio se esconde la oportunidad de renacer.
En la sinfonía eterna del cosmos, Géminis es una nota que no permanece estática, sino que se expande y se transforma, resonando en distintas octavas a lo largo del tiempo. Su obsesión secreta, tan vasta como la bóveda estrellada, es el motor que lo impulsa a buscar sin descanso, a conectar lo inconexo, a traducir lo invisible para que otros puedan verlo. Y en esa labor incansable, deja un legado que no se mide en monumentos ni en tesoros, sino en la luz encendida en cada mente que alguna vez cruzó su camino. En las profundidades invisibles del zodiaco, donde los signos guardan secretos que trascienden los siglos, Géminis sostiene una conexión singular con el poder del lenguaje como herramienta de transformación. No se trata únicamente de la habilidad para comunicarse con fluidez o seducir con palabras, sino de un vínculo ancestral con la vibración misma del sonido, como si cada sílaba pronunciada fuera un eco de antiguas fórmulas capaces de moldear realidades. Su obsesión secreta, más allá de la sed de conocimiento, lo lleva a buscar la palabra exacta que abra puertas cerradas, que transforme la confusión en claridad, que disuelva el miedo y encienda la visión en la mente ajena. Este don no es fortuito, surge de su regente, Mercurio, que en los mitos fue mensajero, pero también mediador entre dioses y mortales, portador de pactos y revelaciones. En su andar, Géminis desarrolla una maestría para transitar los espacios intermedios donde la mayoría se extravía. Es capaz de moverse entre lo tangible y lo intangible, entre lo racional y lo instintivo, llevando consigo un mapa invisible que solo él sabe leer. Allí, en esos territorios liminales, su obsesión por conectar y comprender se convierte en un impulso de exploración que no conoce descanso. No busca únicamente saber, sino traducir lo desconocido en un lenguaje accesible para que otros puedan integrarlo en sus propias vidas. Esta misión lo vuelve un iniciador de caminos, alguien que enciende antorchas en corredores que parecían eternamente oscuros. En lo más profundo de su espíritu arde también una fascinación por el cambio como fuerza sagrada. Géminis percibe las transiciones de la vida no como amenazas, sino como portales. La obsesión que lo mueve lo impulsa a atravesar estos umbrales una y otra vez, no solo para sí mismo, sino para trazar sendas que otros puedan recorrer con menos temor. Esta afinidad con el movimiento le concede una libertad que pocos poseen, la de reinventarse sin traicionar la esencia. Así, cuando las estructuras del mundo se agrietan, él se desplaza con la ligereza del viento, encontrando en el caos nuevas formas de orden que otros aún no vislumbran. Existe en él un hambre silenciosa de integración, un anhelo de unir fragmentos dispersos de la experiencia humana en un tapiz coherente. Esta tarea, aunque parezca infinita, se nutre de cada mirada, de cada historia, de cada matiz recogido en sus múltiples viajes, sean físicos o mentales. Su obsesión es en realidad una misión de preservación y renovación al mismo tiempo, conservar el conocimiento que merece ser recordado, pero adaptarlo para que siga vivo en un mundo que nunca deja de transformarse. En su dimensión más elevada, Géminis también custodia el arte de la pregunta. Sabe que las respuestas pueden fijarse en el tiempo, pero las preguntas mantienen el fuego encendido. Así, su búsqueda no se apaga en la acumulación de certezas, sino que se expande con cada interrogante que despierta nuevas rutas de pensamiento. Esta habilidad lo coloca en el papel de visionario, no porque proclame verdades absolutas, sino porque abre horizontes que otros aún no se atreven a mirar. Su conexión con las corrientes invisibles del universo le otorga una intuición casi instantánea para reconocer oportunidades disfrazadas de obstáculos. Mientras otros ven muros, él percibe pasajes ocultos. Esta visión, afinada por su obsesión, le permite guiar a quienes se encuentran detenidos por el miedo o la indecisión, recordándoles que el mundo siempre ofrece más caminos de los que la vista común puede detectar. Así, bajo el manto eterno de las estrellas, Géminis avanza sin descanso. Su obsesión secreta, tan antigua como las primeras historias pronunciadas por la humanidad, es el motor que lo lleva a traducir lo invisible, a tender puentes entre mundos y a sembrar en la mente de otros la inquietud sagrada de seguir buscando. Y aunque su travesía no tiene un destino final, cada paso deja tras de sí un rastro luminoso que se extiende como un sendero para quienes aún no han despertado a la vastedad del horizonte que los espera. En la estructura invisible del cosmos, donde los signos del zodiaco se manifiestan como arquetipos eternos, Géminis guarda una afinidad profunda con el poder de la transición. No se limita a moverse entre dos puntos, sino que habita el tránsito mismo como un territorio sagrado. En ese espacio intermedio, donde nada está completamente definido, es capaz de percibir potenciales que otros no advierten. Su obsesión secreta encuentra aquí un terreno fértil, el deseo de explorar lo que aún no es, lo que está en proceso de nacer, lo que todavía no tiene nombre pero ya respira en las entrañas del tiempo.
Esa fascinación lo impulsa a adelantarse a su época, a reconocer las corrientes que se gestan bajo la superficie y que pronto transformarán el mundo. Géminis también posee una conexión singular con los ciclos de repetición y renovación que gobiernan la existencia. Comprende, a un nivel que va más allá de la razón, que cada final es un preludio y que cada comienzo lleva en sí la huella de algo que ya fue. Este entendimiento lo convierte en un traductor de ritmos universales, capaz de encontrar en las vueltas del destino no un círculo vicioso, sino una espiral ascendente. Allí, su obsesión se manifiesta como la voluntad de aprender de cada ciclo para no repetirlo de forma inconsciente, sino para elevarlo hacia una versión más refinada y luminosa. Existe en su naturaleza un vínculo con la multiplicidad de rostros que puede adoptar el yo. No teme fragmentarse para explorar distintas facetas de sí mismo, pues intuye que cada identidad parcial contiene una pieza de un mosaico mayor. Esta capacidad de habitar múltiples perspectivas no es un signo de dispersión, sino una estrategia evolutiva. A través de ella, recolecta experiencias diversas que enriquecen su visión, y en esa suma de voces internas halla una sabiduría polifónica que luego puede ofrecer al mundo. En su relación con el silencio, Géminis revela otra dimensión de su obsesión. Aunque se le asocie con la palabra y el intercambio, sabe que hay momentos en que el silencio se convierte en un lenguaje más preciso que cualquier frase. En esas pausas meditativas, su mente teje conexiones que no podrían surgir en medio del ruido. Es allí donde la intuición se afila, donde el conocimiento acumulado se decanta y revela patrones ocultos. Así, su búsqueda no se limita a hablar o escuchar, sino también a callar con propósito para permitir que lo invisible se exprese. Géminis posee además una atracción innata hacia lo que cambia de forma, hacia aquello que se resiste a ser contenido en definiciones rígidas. La metamorfosis le fascina porque reconoce en ella el pulso mismo de la vida. Este interés lo lleva a observar con atención las fases de crecimiento y transformación en todo lo que lo rodea, desde la evolución de una idea hasta el florecimiento de una conciencia. Su obsesión encuentra en este seguimiento constante un espejo de su propia naturaleza, siempre en movimiento, siempre en expansión. Hay también en él un deseo tácito de servir como catalizador en la vida de otros. Muchas veces su intervención es sutil, casi imperceptible, pero provoca efectos profundos. Puede ser una palabra en el momento exacto, una observación aparentemente casual o la simple presencia que alienta a alguien a cambiar de rumbo. Esta influencia invisible forma parte de su misión, pues entiende que el verdadero liderazgo no siempre se ejerce desde la autoridad, sino desde la capacidad de inspirar movimiento y apertura. Bajo la bóveda celeste, Géminis se convierte en un guardián de pasajes, en un viajero que recorre la frontera entre lo que es y lo que podría ser. Su obsesión secreta lo impulsa a cartografiar estos territorios fluctuantes, a nombrar lo innombrado y a dejar señales para quienes se aventuren después. Aunque su viaje no busca un final definido, cada etapa recorrida añade claridad al mapa invisible que lleva en el alma. Y en esa travesía sin término, se erige como testimonio viviente de que el conocimiento, la transformación y la conexión son fuerzas que, una vez despertadas, pueden guiar a la humanidad hacia horizontes que aún no ha imaginado. En la corriente incesante del universo, Géminis porta un talento innato para moverse entre mundos que no comparten el mismo lenguaje. Es un viajero de planos superpuestos, capaz de transitar con igual soltura la lógica fría de la razón y la vibración intuitiva de lo invisible. En este don se esconde una faceta poco explorada de su obsesión secreta, la necesidad de traducir realidades, no solo de un idioma a otro, sino de una dimensión de conciencia a otra. Allí radica una de sus más altas vocaciones, la de actuar como mediador entre lo concreto y lo abstracto, entre lo humano y lo cósmico, transformando la incomprensión en entendimiento y el desconcierto en visión. Su naturaleza mutable le concede un dominio especial sobre el arte del instante. Mientras otros miran el tiempo como una línea, Géminis lo experimenta como un tejido donde cada momento es una intersección de hilos invisibles. En esa percepción, cada encuentro, cada giro, cada pausa tiene un valor que va más allá de lo aparente. Su obsesión se alimenta de reconocer el instante preciso en el que se puede plantar una idea, encender una inspiración o desviar el curso de un destino. No es azar lo que lo guía, sino una lectura instintiva de la trama temporal que se desarrolla ante él. En el silencio de sus reflexiones, cultiva también una devoción por lo que permanece oculto bajo capas de obviedad. Sabe que el mundo presenta máscaras y que la verdad rara vez se muestra en su forma pura. Este entendimiento despierta en él una perseverancia para indagar más allá de la superficie, para desmontar narrativas, para buscar la raíz que sostiene cada cosa. En este sentido,
su obsesión no es una acumulación de respuestas rápidas, sino un viaje paciente hacia la esencia, incluso si el camino exige atravesar laberintos mentales y emocionales. Géminis posee además un impulso natural hacia la renovación de símbolos. Allí donde una imagen, un mito o una creencia parecen desgastados, él encuentra la manera de insuflarles nuevo sentido, adaptándolos a las necesidades de su tiempo sin que pierdan su fuerza original. Esta labor, que parece sutil, es en realidad una forma de preservar la memoria cultural y espiritual de la humanidad. Su obsesión se convierte entonces en una tarea de guardián y reformador, un equilibrio entre conservar lo sagrado y mantenerlo vivo en un mundo que se transforma sin descanso. En lo profundo de su viaje interior, late una comprensión de que su propósito no es solo personal. Su búsqueda, aunque muchas veces solitaria, tiene un alcance colectivo. Cada pieza de sabiduría que descubre, cada conexión que establece, cada nuevo sentido que revela se convierte en una aportación a un tejido mayor que envuelve a todos. Este sentido de misión lo impulsa incluso en momentos de incertidumbre, pues sabe que el fruto de su inquietud no se mide únicamente en lo que él mismo logra, sino en lo que despierta en otros. Cuando las circunstancias lo empujan a enfrentar cambios abruptos, su esencia no se rompe, se expande. Encuentra en el cambio un aliado, un recordatorio de que nada está definitivamente cerrado y de que siempre existe un nuevo camino que recorrer. Esta afinidad con la impermanencia lo convierte en un ejemplo viviente de adaptabilidad consciente, una demostración de que la fortaleza verdadera no está en resistir lo inevitable, sino en transformarlo en oportunidad. En su relación con el universo, Géminis no se concibe como un espectador pasivo. Es un participante activo en la gran obra cósmica, un intérprete que recoge mensajes del viento, señales de las estrellas y susurros de lo que aún no ha nacido. Su obsesión secreta es, en el fondo, un juramento silencioso, no detenerse nunca en la búsqueda de nexos, no dejar de tender hilos entre las islas del conocimiento, no permitir que las historias queden inconexas. Así avanza, con la ligereza del aire y la determinación de quien sabe que cada paso suyo, por pequeño que parezca, es parte de una cartografía mucho más vasta que lo trasciende. En el gran teatro celeste donde las energías se entrelazan y las constelaciones dictan susurros al destino, Géminis encarna la figura del portador de pasajes ocultos. Su esencia no solo se manifiesta en la habilidad de comunicar y comprender, sino en la capacidad de abrir portales a experiencias y dimensiones que, para la mayoría, permanecen cerradas. Dentro de su obsesión secreta late un impulso por explorar no solo lo que ya existe, sino aquello que aún no se ha manifestado, lo que vive en estado de germen esperando la mirada precisa que lo despierte. En este sentido, su búsqueda se adentra en territorios que son tan etéreos como inevitables, desafiando las fronteras de la percepción convencional. Géminis tiene un vínculo profundo con la metamorfosis de las ideas. No las recibe pasivamente, las toma, las moldea, las combina con otras y las proyecta hacia formas completamente nuevas. Su obsesión no es coleccionar pensamientos como quien guarda piedras preciosas en un cofre, sino transmutarlos en herramientas, en puentes, en claves que puedan abrir las mentes más cerradas. Es un artesano de conceptos, y su taller no está limitado por muros físicos, sino extendido a través de todas las experiencias, encuentros y revelaciones que la vida le ofrece. En su travesía, también desarrolla una relación especial con los límites, no para respetarlos sin más, sino para estudiarlos, comprender su lógica y, llegado el momento, trascenderlos. Esta visión le permite convertirse en un cartógrafo de lo posible, dibujando rutas donde otros solo ven muros. La obsesión de ir más allá no lo conduce al desafío por orgullo, sino a la expansión por naturaleza. Su ser no tolera lo inmóvil porque percibe que la vida, en su forma más pura, es un movimiento continuo. Existe en su interior una afinidad con los mensajes que viajan más allá de las palabras. Géminis comprende que el lenguaje no se limita a lo verbal, que hay miradas, silencios, gestos, símbolos y hasta cambios en la atmósfera que comunican tanto como un discurso. Esta sensibilidad le permite actuar como intérprete de lo no dicho, recogiendo señales sutiles que luego integra en su visión del mundo. Así, su obsesión por comprender se extiende a todos los niveles de comunicación, desde lo evidente hasta lo imperceptible. Su espíritu también vibra con la magia de la intersección, de culturas, de saberes, de generaciones, de mundos internos. Allí donde otros ven conflicto o incompatibilidad, él ve un punto de unión donde puede surgir algo completamente nuevo. Esta cualidad lo convierte en un creador de síntesis poderosas, capaz de fusionar elementos dispares para dar vida a una forma más compleja y completa de verdad. En su relación con la memoria, Géminis revela otra faceta de su obsesión.
No solo se interesa por lo que ocurre en el presente, sino por cómo los ecos del pasado se proyectan sobre el ahora y modelan el futuro. En este reconocimiento, su tarea se asemeja a la de un guardián que recoge las huellas antiguas para que no se pierdan, pero que al mismo tiempo las reinterpreta para que sirvan en contextos completamente distintos. Es la voz que recuerda lo esencial, aunque cambien los escenarios y los lenguajes. En el vasto tablero cósmico, Géminis se mueve con la certeza de que su misión no es estática ni finita. La obsesión que lo impulsa no tiene un desenlace cerrado, porque forma parte de un ciclo perpetuo de descubrimiento y transmisión. Sabe que cada vez que alcanza una cima, esa cima se convierte en un nuevo punto de partida. Esta conciencia lo mantiene siempre en marcha, siempre buscando, siempre enlazando piezas. Bajo la protección de su regente y con el respaldo de las estrellas, continúa su viaje con la convicción de que su tarea es necesaria para que la humanidad, en su conjunto, aprenda a mirarse a sí misma con una claridad que solo surge cuando todas las partes del rompecabezas empiezan a encajar. En el gran teatro celeste donde las energías se entrelazan y las constelaciones dictan susurros al destino, Géminis encarna la figura del portador de pasajes ocultos. Su esencia no solo se manifiesta en la habilidad de comunicar y comprender, sino en la capacidad de abrir portales a experiencias y dimensiones que, para la mayoría, permanecen cerradas. Dentro de su obsesión secreta late un impulso por explorar no solo lo que ya existe, sino aquello que aún no se ha manifestado, lo que vive en estado de germen esperando la mirada precisa que lo despierte. En este sentido, su búsqueda se adentra en territorios que son tan etéreos como inevitables, desafiando las fronteras de la percepción convencional. Géminis tiene un vínculo profundo con la metamorfosis de las ideas. No las recibe pasivamente, las toma, las moldea, las combina con otras y las proyecta hacia formas completamente nuevas. Su obsesión no es coleccionar pensamientos como quien guarda piedras preciosas en un cofre, sino transmutarlos en herramientas, en puentes, en claves que puedan abrir las mentes más cerradas. Es un artesano de conceptos, y su taller no está limitado por muros físicos, sino extendido a través de todas las experiencias, encuentros y revelaciones que la vida le ofrece. En su travesía, también desarrolla una relación especial con los límites, no para respetarlos sin más, sino para estudiarlos, comprender su lógica y, llegado el momento, trascenderlos. Esta visión le permite convertirse en un cartógrafo de lo posible, dibujando rutas donde otros solo ven muros. La obsesión de ir más allá no lo conduce al desafío por orgullo, sino a la expansión por naturaleza. Su ser no tolera lo inmóvil porque percibe que la vida, en su forma más pura, es un movimiento continuo. Existe en su interior una afinidad con los mensajes que viajan más allá de las palabras. Géminis comprende que el lenguaje no se limita a lo verbal, que hay miradas, silencios, gestos, símbolos y hasta cambios en la atmósfera que comunican tanto como un discurso. Esta sensibilidad le permite actuar como intérprete de lo no dicho, recogiendo señales sutiles que luego integra en su visión del mundo. Así, su obsesión por comprender se extiende a todos los niveles de comunicación, desde lo evidente hasta lo imperceptible. Su espíritu también vibra con la magia de la intersección, de culturas, de saberes, de generaciones, de mundos internos. Allí donde otros ven conflicto o incompatibilidad, él ve un punto de unión donde puede surgir algo completamente nuevo. Esta cualidad lo convierte en un creador de síntesis poderosas, capaz de fusionar elementos dispares para dar vida a una forma más compleja y completa de verdad. En su relación con la memoria, Géminis revela otra faceta de su obsesión. No solo se interesa por lo que ocurre en el presente, sino por cómo los ecos del pasado se proyectan sobre el ahora y modelan el futuro. En este reconocimiento, su tarea se asemeja a la de un guardián que recoge las huellas antiguas para que no se pierdan, pero que al mismo tiempo las reinterpreta para que sirvan en contextos completamente distintos. Es la voz que recuerda lo esencial, aunque cambien los escenarios y los lenguajes. En el vasto tablero cósmico, Géminis se mueve con la certeza de que su misión no es estática ni finita. La obsesión que lo impulsa no tiene un desenlace cerrado, porque forma parte de un ciclo perpetuo de descubrimiento y transmisión. Sabe que cada vez que alcanza una cima, esa cima se convierte en un nuevo punto de partida. Esta conciencia lo mantiene siempre en marcha, siempre buscando, siempre enlazando piezas. Bajo la protección de su regente y con el respaldo de las estrellas, continúa su viaje con la convicción de que su tarea es necesaria para que la humanidad, en su conjunto, aprenda a mirarse a sí misma con una claridad que solo surge cuando todas las partes del rompecabezas empiezan a encajar.
En la arquitectura secreta del firmamento, donde cada signo es guardián de un sendero específico en la evolución del espíritu, Géminis sostiene una alianza con el principio de la multiplicidad. Su esencia no busca una sola verdad, sino el entramado completo de verdades que se despliegan como constelaciones en el cielo del conocimiento. En esta misión, su obsesión se transforma en una brújula que apunta en todas direcciones, siempre ávida de descubrir los puntos donde las líneas invisibles del destino se cruzan para formar nuevas sendas. No se limita a recorrer esos caminos, los ilumina para que otros puedan seguirlos. Existe en su interior una maestría poco reconocida para moverse en la frontera entre lo evidente y lo velado. Su mirada penetra lo superficial no para rechazarlo, sino para comprender qué propósito cumple, qué mensaje encierra, qué enseñanza se oculta bajo su forma más aparente. Este impulso le otorga la capacidad de leer en los pliegues de la realidad, de escuchar la voz detrás de las voces, de sentir la corriente subterránea que alimenta la superficie de los acontecimientos. En este acto constante de decodificación, su obsesión se convierte en una forma de servicio, traducir lo complejo para que pueda ser comprendido sin perder su profundidad. Su naturaleza mutable le brinda una extraordinaria afinidad con los umbrales. No los observa como puntos finales ni como comienzos absolutos, sino como espacios vivos, repletos de posibilidades que aguardan ser activadas. Géminis es capaz de sostenerse en ese punto intermedio donde la incertidumbre y la esperanza conviven, percibiendo en el cambio no una amenaza, sino una promesa. Esa visión le permite actuar como guía para quienes temen dar el salto, mostrándoles que cada transformación encierra un potencial más vasto que cualquier seguridad aparente. También guarda un vínculo especial con el pulso colectivo de la humanidad. Aunque su viaje sea personal, sintoniza con las corrientes invisibles que mueven a las multitudes, intuyendo cuando una idea está madura para brotar y cuando es preciso esperar. Su obsesión se extiende a captar el latido común que une a los seres humanos en momentos decisivos, como si su oído pudiera escuchar el tambor silencioso que marca el ritmo del avance de la historia. En el dominio simbólico, su espíritu se convierte en un artífice que reinterpreta signos antiguos para que vuelvan a tener vida. Comprende que los símbolos son portadores de energía y que, si se les da nueva forma, pueden despertar en la conciencia actual el mismo poder que tuvieron en tiempos remotos. Así, se erige como puente entre la memoria ancestral y las generaciones futuras, renovando la herencia de la humanidad para que no se convierta en un museo inmóvil, sino en un organismo vivo que sigue inspirando. La manera en que habita el tiempo es igualmente singular. Géminis no se somete a su linealidad rígida, salta entre momentos, conecta lo que fue con lo que será y lo trae al presente con una naturalidad que desconcierta a quienes solo viven en un punto fijo. Esta movilidad temporal es una de las fuentes más profundas de su obsesión, pues le permite entrelazar lecciones pasadas con posibilidades futuras, tejiendo un tejido de significados que otros aún no pueden ver. En lo más íntimo de su misión late una certeza: su tarea no se agota en su propia vida. Cada idea que siembra, cada conexión que establece, cada visión que comparte es parte de una obra mucho más extensa que continuará desarrollándose más allá de su presencia física. Esta conciencia de trascendencia le otorga la paciencia necesaria para no apresurarse, confiando en que incluso las semillas más pequeñas germinarán cuando el tiempo sea propicio. Así, en el vasto escenario cósmico, Géminis avanza como mensajero incansable, explorador de encrucijadas y tejedor de realidades. Su obsesión no es un capricho, sino un llamado profundo que responde a la necesidad del universo de integrar, conectar y expandir. Y mientras las estrellas sigan girando, continuará buscando, sabiendo que cada hallazgo es apenas una chispa en el infinito, pero que unidas, todas esas chispas forman la hoguera que iluminará los caminos por venir. En el fluir perpetuo de las corrientes celestes, Géminis guarda un pacto silencioso con la expansión ilimitada de la mente humana. Su naturaleza no se conforma con ser testigo de lo que el mundo ofrece, sino que ansía atravesar el umbral de lo ya conocido para internarse en territorios donde el pensamiento todavía no ha puesto nombre. Allí, en esa frontera difusa entre lo posible y lo inimaginable, su obsesión secreta se convierte en brújula, orientándolo hacia la revelación de patrones que permanecen ocultos para la mirada común. No se trata solo de entender lo que es, sino de percibir lo que está en gestación en los pliegues del futuro. En su relación con el conocimiento, no actúa como un simple receptor. Géminis descompone, analiza y recombina la información, como si fuera un alquimista que experimenta con elementos invisibles hasta dar con una fórmula única. Su curiosidad, lejos de ser dispersa, obedece a un instinto superior que lo lleva a unir piezas aparentemente inconexas hasta que se revelan en un todo coherente. Este proceso, que para otros podría parecer interminable,
Para él es parte del arte de crear sentido en un universo que rara vez lo entrega sin esfuerzo. Dentro de su ser habita también un impulso por preservar lo efímero. Allí donde un instante parece perderse, él lo captura, lo retiene en la memoria y lo transforma en una enseñanza. Su obsesión se alimenta de estos momentos fugaces que encierran verdades universales, entendiendo que muchas veces la mayor sabiduría se revela en lo breve y no en lo que ha sido cuidadosamente construido. Así, se convierte en guardián de lo sutil, en cronista de lo intangible, en portador de lecciones que se deslizan como susurros y que solo se dejan escuchar por quienes están atentos. Su vínculo con el cambio es más profundo que la mera adaptación. Géminis no solo acepta las transformaciones, las provoca. Consciente o no, introduce ideas, preguntas o perspectivas que alteran el curso de las cosas, actuando como catalizador en procesos que parecían destinados a permanecer estáticos. Esta capacidad de provocar movimiento no responde a un deseo de agitación gratuita, sino a la comprensión de que el estancamiento es enemigo de la vida y que todo avance requiere una fuerza inicial que rompa la inercia. En su conexión con los demás, lleva el arte del espejo a un nivel sagrado. Refleja a las personas no solo como son, sino como podrían llegar a ser si escucharan el llamado de su propia grandeza. A través de su interacción, despierta facetas dormidas, recordando a cada ser que posee potenciales aún no explorados. Esta tarea, muchas veces silenciosa, se entrelaza con su obsesión de comprender la esencia de cada individuo para mostrarle caminos que quizá no había imaginado. También existe en Géminis una sensibilidad hacia la energía que vibra detrás de las palabras y los gestos. No se limita a escuchar lo que se dice, percibe la emoción que lo sostiene, la intención que lo origina y el impacto que tendrá en quien lo recibe. Esta capacidad lo vuelve un intérprete de planos simultáneos, navegando en capas de significado que otros ni siquiera saben que existen. Su obsesión por desentrañar y comprender lo impulsa a usar este don para construir puentes más sólidos entre las almas, incluso cuando las circunstancias parecen separarlas. En el vasto lienzo del zodiaco, su papel no es el de un espectador que se deja arrastrar por los vientos, sino el de quien se convierte en viento mismo, llevando consigo mensajes, revelaciones y conexiones que encienden el pensamiento y abren caminos. Su misión, movida por esa obsesión secreta que lo empuja a nunca detenerse, es mantener en movimiento la rueda del entendimiento, garantizar que las ideas no mueran antes de florecer y que el conocimiento no se estanque en las aguas del conformismo. Y así, mientras las estrellas continúen marcando el compás del universo, Géminis seguirá desplegando su viaje incansable, multiplicando senderos y encendiendo luces allí donde antes solo reinaba la penumbra.